Muchos dividen el mundo entre buenos y malos, puros e impuros, los que merecen pertenecer y los que no lo merecen. Y esto pasa no solo en la iglesia. Ver todo como blanco o negro, ¿es el estilo de Jesús? Acompáñame en este episodio a darnos cuenta cuántas tensiones y cuántos juicios nos ahorraríamos si aprendiésemos a amar los procesos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Parresía. De esto sí se habla. Creo que hay en muchos sectores de la iglesia una costumbre muy difundida, y es la de buscar definir quién puede acercarse a Dios y quién no, quién tiene derecho a estar en una comunidad cristiana y quién no. No pocas veces se levanta el dedo acusador contra quien no cumple todos o varios requisitos doctrinales o morales. Y entonces tenemos a esos papás de catequesis a los que no les ofrecemos llevar las ofrendas en la misa porque están separados y son un mal ejemplo. O aquel hombre que leería muy bien en la misa pero es homosexual. O esa pareja joven que quiere colaborar en Cáritas, pero son mirados despectivamente porque están conviviendo antes de casarse. Estas y otras situaciones nos problematizan tanto que solemos adoptar posiciones que son extremas. O nos encerramos en un dogmatismo en el que nadie puede entrar si no tiene chequeada la lista interminable de virtudes y cumplimientos morales, o caemos en un relativismo del vale todo, en el que el Evangelio deja de cuestionarnos y deja de tensionar nuestra vida hacia una conversión. ¿Dónde está el punto en todo esto? Vamos a la vida y al Evangelio para encontrar respuestas o más preguntas. Mi nombre es Romina, quería comentar un poco cómo me sentía acompañada o no durante un proceso personal por parte de la iglesia. Yo hace unos años estuve en una congregación religiosa, por muchos años estuve allí, donde nos dedicábamos a la atención exclusivamente de los enfermos. Descubrí situaciones no apropiadas ahí dentro, no apropiadas como ser humanos y mucho menos para una comunidad religiosa. Lo recé mucho y tomé la decisión de hablar y manifestar lo malo que estaba sucediendo allí dentro, motivo por el cual me pidieron salir de la congregación. Durante ese tiempo me di cuenta que la iglesia o quienes formamos parte de la iglesia no estamos preparados para llevar un acompañamiento espiritual, porque siempre nos dedicamos a acompañar vocacionalmente en la previa, antes de ingresar a una comunidad, ya sea seminario, a una casa religiosa femenina, etc. Pero no estamos preparados para cuando salimos de una comunidad o de un seminario. Falta ese acompañamiento y es muy importante, tal vez me atrevería a decir lo que es mucho más importante a la previa, cuando uno ingresa, que uno ingresa con ese fuego del primer amor y a veces hasta obnubilado por querer entrar a la congregación que uno tanto quiere. Pero en el después, cuando uno sale, y más cuando sale injustamente, con agravios de por medio, con muchas mentiras, habiendo lastimado mucho a la persona, falta ese acompañamiento espiritual, que es muy, muy importante porque uno sale muy dolido, que fue lo que me pasó a mí. Y yo siempre queriendo cuidar la imagen de la iglesia porque si comentaba qué van a decir y demás, pero me di cuenta que también yo necesitaba ese amor paternal y maternal también por parte de la iglesia porque fue un proceso muy doloroso. En mi caso particular no lo encontré hasta hace un tiempo que comencé a hablar con un sacerdote, pero bueno, no lo encontré y es un dolor que sigue estando. Yo te comentaba que amo a la iglesia y la cuido y la respeto como tal porque yo soy iglesia. Pero bueno, creo que ahí faltó, ese fue mi caso que me dejó esa marca en el corazón. Siento como una deuda por parte de la iglesia para conmigo. Pero bueno, aún tengo la esperanza de que en algún momento lo voy a encontrar y que voy a poder sanar esa pequeña herida que me ha dejado injustamente, pero bueno, también vi que fui perseguida por la verdad, por decir la verdad, y eso sí me deja en paz. Un abrazo grande en Cristo. Puede pasar que más de un cristiano escuche los ejemplos que puse antes y me diga, está bien que no se ponga de ejemplo a gente que no vive cristianamente. Y capaz que estas personas
que piensan así no entiendan por dónde va el planteo de este episodio. Voy a tratar de plantear lo más claro posible dónde veo el problema para poder pensar juntos. Primero, estamos hablando de personas que buscan a Dios y buscan un lugar en la comunidad cristiana. Y para mí es un problema, por no decir una tragedia, que cerremos las puertas al que no cumple con todos los requisitos morales. Así, el punto de partida se convierte en punto de llegada y se margina del evangelio al que nosotros decidimos que no se lo merece. Segundo, es un problema el hecho de poner a las verdades por encima de las personas. Y me pregunto si no es un problema aún más grande que naturalicemos que sea así. Tranquilos, no estoy diciendo que no existan verdades, pero sí digo que en el estilo de Jesús, las verdades no están por encima de las personas. Recuerdo lo que dice el Evangelio de Marcos en referencia a la ley del sábado, una de las verdades más intocables del judaísmo, cuando los discípulos arrancaban espigas el día en que no estaba permitido hacerlo. Dice el Evangelio, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Tercero, sumado a lo anterior, también es un problema que nos acostumbremos a mirar la foto, entre comillas, de las personas y de las situaciones. Me refiero a que nos quedamos con una mirada estática de lo que alguien vive en ese momento y no nos preguntamos por el proceso que la persona está viviendo. Y a esto me quiero referir en este episodio. Se trata de amar los procesos. Ese creo que es el estilo de Jesús. Soy Milton, tengo 29 años y soy sacerdote de la diócesis de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. Y una experiencia fuerte de ser acompañado por la iglesia lo tuve en mi adolescencia. Soy el tercero de 5 hermanos y cuando yo tenía 11 años, mi mamá falleció a causa de una extraña enfermedad. El tiempo posterior familiarmente fue complejo debido a lo que implicó el duelo y la situación económica difícil porque su tratamiento fue muy costoso. Mucha gente intentó ayudarnos en ese tiempo y gracias a eso conocí la Iglesia Universal, el Padre de Sufrir o los pastores brasileros, como se les suele decir, en donde estuve participando de manera activa 2 años. Incluso llegué a ser obrero, que es el paso previo a ser pastor. En ese tiempo de 2 años siempre estuvo esa presencia discreta y respetuosa de la parroquia. Mis catequistas, mis coordinadores de grupo de infancia misionera, siempre ahí atentos a por qué te fuiste, qué podemos hacer, en qué le erramos. Sabes que siempre puedes contar con nosotros, cuando quiera volver, hacelo. Ese gesto de cercanía respetuosa me marcó mucho siempre, sobre todo el colegio parroquial en el que yo estudiaba. Algunos profesores, directivos, muchas veces generan esos momentos de diálogo de cómo te está yendo, tené cuidado, mira que a veces no es la mejor opción, pedí ayuda, si necesitas hablar, sabes que estamos acá para vos. Y bueno, al cabo de 2 años, por cuestiones que me parecían como deshonestas o que no estaban bien, decidí dejar la Iglesia Universal. Y en ese tiempo me acompañó fuerte el colegio, invitándome a algunas experiencias de retiros, de encuentros de jóvenes, como para acompañarme en ese momento de mucha inseguridad, donde no tenía clara qué quería o por dónde iba mi vida. Al cabo del verano me subí de vuelta a la parroquia gracias a un grupo misionero de Buenos Aires que nos visitó, y mis coordinadores y compañeros de grupo me recibieron con una alegría inmensa y nunca jamás en ningún momento me reclamaron haberme ido. Fue la alegría y el abrazo del reencuentro que abraza esa vida dolida y frágil. Se me viene mucho la imagen del Padre misericordioso que abraza a su Hijo. Así que esa experiencia fuerte de amor de Dios fue la que me hizo sentirme acompañado, querido y decir, bueno, este es mi lugar. Y fue una experiencia fuerte también en mi proceso vocacional. Decir, como la parroquia me acompañó a mí, yo quiero acompañar a otros en el momento de dolor, compartiendo este amor de Dios que estoy experimentando gracias a ellos. Quisiera compartirles un breve fragmento del Evangelio que nos ayuda a comprender esto de amar los procesos. Es un texto propio del Evangelio de Marcos y está en el capítulo 4, versículos 26 al 29. Es la parábola de la semilla que un hombre siembra en la tierra y dice el texto: sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La parábola, aun siendo muy breve, creo que tiene una gran fuerza porque condensa lo que Jesús entiende acerca de los procesos. En primer lugar, como esa semilla, todos nos vamos desarrollando y desplegando en un proceso.
Si el mismo reino de Dios pasa por un itinerario de crecimiento, yo no puedo sentirme exento de crecer también por etapas y con conquistas que son provisorias. En segundo lugar, todo ese proceso de crecimiento tiene una escondida presencia de Dios que no siempre sabemos reconocer. Qué lindo es mirar para atrás en nuestra historia y darnos cuenta de que fuimos amorosamente cuidados por la mano de Dios. Y en tercer lugar, pero no menos importante, creo que de todo esto se desprende el cuidado que tenemos que tener de emitir juicios tajantes hacia nosotros mismos o hacia los demás. ¿Y por qué digo esto? Porque si de verdad soy consciente de que tanto el otro como yo estamos en un camino y en un proceso de fe, no caben los juicios. Todos estamos en una situación provisoria, todos estamos haciendo camino. Todos necesitamos acompañarnos para seguir avanzando. Si esperamos de alguien una respuesta de perfección moral, no estamos siendo honestos con nosotros mismos, porque es una perfección que ni nosotros tenemos, pero además no estamos siendo honestos con nuestro ser discípulos de Jesús, para los que el Nuevo Testamento reserva uno de los nombres más bellos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. A los cristianos se los llama los del camino. Hola, soy Fernanda y les quiero contar un poquito cómo la iglesia ayudó en este proceso, en mi vida, ¿no? Yo después de una confesión, el padre Armando me asesora, que era el encargado de la parroquia en ese momento, de mi parroquia, me asesora a que yo tengo que empezar a tramitar la nulidad matrimonial, porque era como que tenía un vicio de nulidad. Yo nunca había escuchado esa palabra, ni sabía que eso podía existir, porque yo me casé cuando tenía 17 años, quedó embarazada. Cuando le cuento a mi mamá, lo primero que hace, mira en el almanaque la fecha para casarme. Yo me tenía que casar el 8 de marzo para proteger, por supuesto, ante toda la vida, ¿no?, de mi hija. Eso no se discutía en ese momento. Y preservar la familia, ¿no? Ella creyó que ese era el mejor modo de poder contenerme y ayudarme. Bueno, y así fue, así nos casamos. Yo después de 16 años me separo. Me divorcio y al tener una nueva pareja, en una confesión, yo caigo en cuenta como que estoy en adulterio. Y entonces en esa confesión el padre Armando me dice que me quedaba tranquila, que mi matrimonio podía tener un vicio de nulidad, se podría anular y podía encaminar el nuevo noviazgo hacia la bendición, ¿no? Hacia poder a futuro formar una familia nuevamente, que esté bendecida, ¿no?, por Dios, que era lo que en ese momento a mí me importaba y mucho. Así que bueno, el padre me conecta con el encargado del tribunal diocesano de mi diócesis, el padre Fabián. Me guió, me ayudó, me orientó. Yo la verdad que no sabía nada de nada. Y siempre con un mate de por medio, un clima cálido, amistoso, en la época que se podía compartir el mate. Yo recuerdo que yo viajaba, yo vivo en un pueblo muy pequeño que se llama Mechongué, entonces yo tenía que viajar hacia Mar del Plata en algunas ocasiones para contactarme con el padre y bueno, seguir paso a paso el trámite de la nulidad. Bueno, hasta que finalmente obtuve esa nulidad matrimonial. Así que mi experiencia fue eso, me sentí acompañada, asesorada, en mi propia casa, ¿no? En la iglesia, que es mi casa, ¿no? Yo la siento como propia. Así que eso fue maravilloso. Amar los procesos es todo un cambio de mentalidad que traería mucha humanidad y mucho evangelio a la iglesia. Algunos cristianos y grupos le tienen miedo a esto porque piensan que es traicionar o diluir la verdad del evangelio. Pero yo le tendría más temor a convertir el evangelio en una ideología, que es lo que pasa cuando absolutizamos verdades y las colocamos por encima de los seres humanos. Amar los procesos significa partir de la verdad de la persona, partir de su realidad, recibir la vida como viene, como se dice en algunos sectores eclesiales. No quiere decir que la persona sea perfecta o que no tenga que convertirse o que le debo decir que cualquier cosa que haga va a estar bien igual. Se trata de que cualquiera que se acerque a una comunidad cristiana, sea cual sea su condición, experimente que Dios la ama incondicionalmente y que tiene lugar en la comunidad cristiana para seguir creciendo en la fe. ¿Saben cómo reconozco a un cristiano o a una cristiana que son poco amigos de los procesos? Son los que cuando hablan del amor de Dios siempre necesitan ponerle un pero. Y escuchamos cosas como, Dios te ama, pero no podés hacer esto. Dios te ama, pero te quiere mejor. Dios te ama, pero a Él no le gusta el pecado. Y cosas por el estilo.
Los que no aman los procesos no se bancan que Dios sea incondicional. Por eso hablan de su amor, porque no lo pueden negar abiertamente, pero le quitan fuerza al aclarar siempre, inmediatamente, que existen exigencias morales. Y antes de que me denuncien o se escandalicen, les cuento que no pretendo esconder o invisibilizar las exigencias morales. Para nada. Lo que digo es que no es necesario recordarlas para iniciar un camino. ¿Tanto miedo nos causa que el amor de Dios sea realmente incondicional? ¿O es que nos da miedo reconocer que nosotros mismos estamos viviendo una moral de esclavos y por eso se la queremos imponer a otros? Amar los procesos es acompañar un camino en el que no necesito recordarle al otro la perfección no alcanzada, sino plantearle desafíos posibles para crecer en la santidad, que no es otra cosa que responder al amor recibido de Dios. Cuando anuncio el Evangelio, lo más fácil es tirarle al otro el catecismo y los mandamientos por la cabeza, y si no los cumple es problema suyo. Tal vez el cambio de mentalidad sea que las comunidades cristianas existen para acompañar caminos personalizados de crecimiento en la fe, donde el amor incondicional experimentado desafía y transforma. Me pregunto, ¿por qué no son tan comunes en nuestras comunidades estos espacios de acompañamiento? Solo así es posible ayudar al otro a preguntarse qué pasos se siente llamado a dar para vivir mejor en el amor de Dios. Hola, soy Cristian, soy sacerdote diocesano. Pertenecía a una congregación religiosa y por distintos motivos salí de la congregación y bueno, en ese proceso, justamente hablando de procesos, por un lado, claro, lo que es la vida de la iglesia, lo que es la iglesia congregación para mí, puedo darme cuenta que hubieron situaciones o cosas en las que experimenté soledad, experimenté justamente que no me acompañaron, ¿no? Es parte de los motivos también, por decir algo así, de lo que provocó el salir, ¿no? Pero les dije que soy sacerdote y sigo siendo con muchísima alegría, porque también la iglesia que me recibió, la iglesia que me acompañó, ¿no? O sea, la iglesia es tanto la que no me acompañó como la que me acompañó. Pero bueno, sí, mi obispo en ese momento, hermanos sacerdotes y mucha gente, muchos hermanos, pueblo de Dios, fueron mi sostén, mi guía, ¿no? Para mostrarme en todo ese tiempo y creo que todavía, ¿no? Que estoy en un proceso de mi vida, viviendo con mucha felicidad mi sacerdocio, pero una felicidad que se va desarrollando en el medio de los desafíos y los dolores que tiene el crecer humano y también las vidas de las comunidades, ¿no? Así que bueno, me hace bien también pensarme y caminar en este proceso y descubrir cuántos han estado sí presentes y cuántos no. Eso ya lo sabía, pero bueno, sí reconocer, agradecerle a los que sí han estado y están acompañándome en mi camino. Sé que estoy planteando un camino difícil. Cuesta mucho cambiar estas lógicas de bien y mal, blanco-negro, que todavía reinan en nuestras catequesis, en nuestros grupos, en nuestros anuncios. Siempre va a ser más fácil poner ante la mirada del otro la lista completa de verdades y comportamientos que hay que tener para ser cristiano y para ser digno del amor de Dios. Es más fácil porque nos desliga de la responsabilidad de acompañar al otro y nos habilita para criticarlo si decidió no vivir lo que nosotros le anunciamos con mucha verdad. Será más fácil, pero lo veo poco evangélico. El estilo de Jesús es proponer un amor divino que hace salir el sol sobre buenos y malos, como dice el Evangelio. Y es también proponer un camino de conversión, pero un camino posible, desafiante, transformador, cautivante. Ni el moralismo descarnado, ni ese relativista vale todo. Se trata del discernimiento del propio camino a la luz del Evangelio. Después de experimentar el amor incondicional de Dios y de sentirme recibido y acompañado por una comunidad cristiana, ¿qué nuevo paso posible me pide dar el Señor? ¿Por dónde pasa mi conversión hoy? ¿Qué crecimientos tuve y cuáles todavía me faltan? Amar los procesos es amar como Jesús. Es hacer de la iglesia la comunidad en la que todos tenemos lugar.
cada uno en nuestro proceso, acompañado por los hermanos que me animan a seguir creciendo. ¿No te entusiasmaría vivir una experiencia de iglesia así? Si llegaste hasta acá, te doy un gracias enorme. Si te gustó, compartilo, eso ayuda a que Parresía siga creciendo. ¿Te quedaron preguntas o viviste algo parecido a lo que contamos acá? Seguimos el diálogo por privado en mi cuenta de Instagram, @pPabloSaboya. Con tus preguntas y con tus comentarios armamos el feedback de la semana que viene. Gracias a Romina, a Milton, a Fernanda y a Cristian por los testimonios de este episodio. Y gracias como siempre a Gasti Natale que está en la producción y edición de este podcast. Nos estamos escuchando. ¡Ánimo!